Alejandro, y usted menciona algo clave, son narrativas. Pero esas narrativas de su libro también usted lo menciona. En un principio, pues sí, se aprovechaban y de cierta forma engañaban, ¿verdad? Porque no eran frontales respecto a decir quién realmente eran ellos, ¿verdad? Gente como Stalin o el mismo Che Guevara o Castro, pues se disfrazaban de buenos y no ilustraban que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar y mantener el poder. Pero tenemos ya ahora un Maduro y los líderes actuales, ¿verdad? El Foro de Sao Paulo, que no tienen ningún reparo en admitir que es absolutamente estructurado. Entonces ellos mismos se han desenmascarado, por así decirlo, pero ¿por qué la sociedad actual, a pesar de que ellos ya mismos se han ido quitando la máscara, pues siguen creyendo en esos valores que son antinatura, esos valores que van en contra de lo que realmente es el humano, porque la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad surgió mucho antes de que las religiones estructuradas surgieran. No son solo cualidades o principios que defienden las religiones, principalmente las monoteístas, ¿verdad? Pero ahora en esa misma narrativa vemos cómo hace algunos años, cuando defendían el aborto o la interrupción del embarazo, como quien quieren decirlo o cambiarle los términos, pues decía solo son unas células. Ahora ya vemos que ha ido progresando, porque son progresivos lo que ellos proponen, y pues Nueva York, por ejemplo, ya permite que un niño recién nacido pueda ser asesinado, y está catalogado siempre dentro de la misma ley de aborto que ellos tienen, ¿verdad? Como, aunque ya se desenmascararon, pues la sociedad sigue creyendo o pareciera que ellos siguen teniendo un posicionamiento fuerte. Bueno, en efecto, antes ellas eran más cuidadosos en mostrar su forma de pensar y sus planes. Y ya con el tiempo se han ido desenmascarando, se han vuelto cínicos y tenemos casos como el de Maduro, que no le importa ser un dictador, se ríe de eso, o un Daniel Ortega que encarcela a sus opositores, a los candidatos opositores para una elección, realiza la elección, la gana fraudulentamente porque sencillamente no es candidato a opositores y el Partido de los Trabajadores del Brasil avala el resultado electoral. Es decir, se han vuelto cínicos, se han desenmascarado y lo hacen ya abiertamente lo que antes hacían tímidamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden hacer? Bueno, lo hacen porque la guerra cultural marxista ha ido degradando los valores, los principios, la forma de pensar, han ido demoliendo lentamente los valores y principios de nuestra civilización y ellos confían en que ya no se produzca una reacción. O dicho de otra forma, si lo que hace un Maduro, un Daniel Ortega, un Díaz Canel o un Luis Arce, que también está asumiendo la misma forma, el mismo comportamiento que estos otros tres dictadores, si ellos hubieran hecho lo que hacen hoy, hace 30, 40 años, no hubieran podido materializar su proyecto. Lo materializan ahora justamente porque los antivalores han avanzado gracias a este proyecto de guerra cultural marxista. Lo cual no significa que la gente esté de acuerdo con eso. Hay impotencia, hay disgusto, la gente no le gusta. Los iberoamericanos no estamos de acuerdo con el aborto y sí consideramos en esa mayoría en nuestra cultura iberoamericana que tiene sus raíces cristianas, que un niño tiene alma desde el mismo momento de su concepción. Somos gente que defiende la vida, pero realmente han avanzado mucho, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y han convertido el tema del aborto en un tema político de gran importancia, al punto que el presidente de los Estados Unidos, siendo él nominalmente, digo yo nominalmente, católico, es un hombre abierto defensor del aborto y lo consideran un derecho. Y no, señor, no es un derecho. ¿Por qué no es un derecho? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, mucho menos en el vientre de la madre. Entonces, eso es producto del deterioro de los valores que a su vez ha sido impulsado, ha sido fomentado. Vuelvo a decir, no se trata de algo espontáneo, sino de un plan. Y ha sido hecho a propósito. ¿Para qué? Para que el marxismo pueda imponerse en nuestras sociedades. Porque el marxismo, como explica mi libro, está basado
en una concepción inmanente. ¿Qué es inmanente? Lo contrario de trascendente. El materialismo, el inmanentismo, el aquí, el ahora, lo material, el ateísmo, no hay Dios, el ser humano no está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Esa es la visión marxista. Frente a eso se contrapone la visión cristiana del hombre hecho en la imagen y semejanza de Dios, que tiene capacidades creativas, que tiene memoria, voluntad, entendimiento y que es ser humano y por tanto tiene dignidad desde el mismo momento de su concepción. Para que el marxismo pueda imponerse, tiene que acabar con estos valores primero. Entonces se ha hecho una labor lenta, progresiva, pero muy eficiente para impulsar estas cosas y no solo el aborto, es el consumo de drogas, es la ideología de género, es una visión equivocada de la naturaleza a través del ecologismo radical, el indigenismo y algo que yo creo que afecta mucho en Guatemala, que es la teología de la liberación marxista, que es una corriente dentro de las iglesias, no solo la iglesia católica, sino también las iglesias protestantes, que pretende hacer de la fe, de la religión, un proyecto político y que Jesucristo es simplemente un luchador que vino a liberar del dominio político, de los ricos, ¿verdad? Ayudar al pobre y no el Hijo de Dios que vino a salvar al hombre del pecado.